Buenas tardes, profesora Raquel. Mi nombre es Daniela Alpiri Ibáñez. Hoy voy a exponer el tema de las sociedades anónimas. Antecedentes históricos. Antecedentes de las sociedades anónimas se encuentran en su origen en las compañías coloniales. En el año 1602, dichas compañías a su vez parecen poseer un condominio naval germánico, donde el cual representante de Italia en la Casa de San York. Estos acreedores de la República de Genovesa, en la cual garantizaba un tributo para poder garantizar el tema del comercio. Definición: sociedades anónimas. Debemos entender aquella sociedad de tipo capitalista, especialmente diseñada para la participación de un gran número de socios y tiene carácter mercantil. Está dividido en acciones que pueden ser transmitidas libremente por las aportaciones del o los socios. ¿Ya? Entonces, estos responden personalmente de deudas sociales contraídos frente a terceros, sino que lo harán con el capital aportado por cada socio para poder constituir una sociedad. Características. En las características de las sociedades anónimas, el capital está representado por acciones. La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus aportes. La denominación. Estas sociedades anónimas llevará una denominación referida al objeto principal que desarrolla cada empresa, seguido de la palabra sociedad anónima o también su abreviatura SA. Como constitución, la sociedad puede constituirse por acto único o por suscripción pública de acción. Por acto único, la sociedad está constituida por acto único, ¿ya? Entonces, el capital social que haya suscrito en su totalidad, lo cual no puede ser menor al 50% del monto autorizado al momento de la suscripción en el registro. ¿Ya? Entonces, los efectos de este capítulo, capital o capital suscrito, tienen el mismo significado. De cada acción suscrita que haya pagado por lo menos un 25% del valor en el momento de celebrarse el contrato constitutivo. Por suscripción pública de acción, si la constitución pública de acción tiene que tener lo siguiente, aparte del artículo de dirección de asociaciones por accidente: nombre, edad, estado civil, monto de los socios, las emisiones, proyecto de estatuto, número de acciones correspondientes a los promotores y plazo de suscripción que no exceda de los 6 meses computables desde la fecha de aprobación del programa de dirección de asociaciones por acciones. Contrato de banco y los promotores por el cual tomará el cargo de preparación de los documentos correspondientes. Eso sería todo, licenciado. Gracias. De dirección de asociaciones por accidente: nombre, edad, estado civil, monto de los socios, las emisiones, proyecto de estatuto, número de acciones correspondientes a los promotores y plazo de suscripción que no exceda de los 6 meses computables desde la fecha de aprobación del programa de dirección de asociaciones por acciones. Contrato de banco y los promotores por el cual tomará el cargo de preparación de los documentos correspondientes. Eso sería todo, licenciado. Gracias. Mi nombre es Anthony Cava y voy a comenzar hablándoles acerca del capital. En las sociedades anónimas, el capital es un tema de carácter netamente mercantil y estas integran las aportaciones realizadas por los socios o accionistas. Existen diferentes tipos de capital, empezando por el capital autorizado, que es una cifra acordada voluntariamente por los accionistas, el cual está representada por el número de acciones en que se divide el tope máximo de capitalización, teniendo en cuenta la clase y el valor nominal que se le fija a cada acción. También podemos decir que el capital autorizado es el capital máximo que puede tener una sociedad
de acuerdo a sus estatutos. Ese valor lo fijan los mismos socios al constituir la sociedad, es decir, al crear la sociedad, y representa el 100% del capital. Capital suscrito es el capital que el socio se compromete a aportar a la sociedad, por lo tanto, se convierte en un derecho para la sociedad a cargo del socio suscriptor. Del total del capital autorizado, los socios suscriben una parte, que bien puede ser la totalidad del capital o también puede ser una parte de él. Hablando en caso de una sociedad anónima, lo mínimo que se puede suscribir es el equivalente al 50% del capital. Capital pagado es la parte del capital suscrito que los accionistas de la empresa han pagado completamente y por consiguiente ha entrado a las arcas de la empresa, que luego ese capital puede ser utilizado para futuras inversiones previamente acordadas por los socios. En pocas palabras y resumido, capital autorizado es lo máximo que la sociedad puede tener de capital. Capital suscrito es lo que cada socio se compromete a pagar o aportar. Y finalmente, capital pagado, lo que cada socio paga efectivamente de lo suscrito. Ahora pasemos a otro punto, aumento y reducción del capital social. El aumento del capital social se puede realizar por creación de nuevas participaciones o emisión de nuevas acciones. También por elevación del valor nominal de acciones que ya existen. Un ejemplo, esto sucede cuando una empresa crece por un tiempo determinado. El valor de sus acciones también crecen. En ambos casos, el aumento del capital podrá realizarse con cargo a nuevas aportaciones dinerarias o también no dinerarias. Ejemplo, la aportación de créditos a favor de la sociedad. La reducción de capital puede tener por finalidad el restablecimiento del equilibrio que entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad, que pudo haber sido disminuido por consecuencia de pérdida. También la reducción de capital puede tener la finalidad de condonación de la obligación de realizar aportaciones pendientes por los socios. La acción. Las acciones son las partes iguales en las que se divide el capital social de una sociedad anónima. Estas partes son poseídas por una persona que recibe el nombre de accionista y representa la propiedad que la persona tiene de la empresa, es decir, el porcentaje de la empresa que le pertenece al accionista. Tener acciones en una compañía da legitimidad al accionista para exigir sus derechos y también cumplir sus obligaciones. Algunos de sus derechos son ejercer el voto en la junta de accionistas, exigir información sobre la situación de la empresa o hasta incluso vender las acciones de la misma empresa. Entre tanto, las obligaciones, los accionistas tendrán que soportar las pérdidas. Si durante un periodo la empresa no tiene buenos resultados, no le queda más que soportar las pérdidas. Y también tienen otras obligaciones, asistir a las asambleas, entre otros. Indivisibilidad de las acciones. La ley establece expresamente que las acciones son indivisibles. Esto quiere decir que no se puede dividir, porque de lo contrario se dificultaría la circulación del título acción. Se entorpecería el ejercicio de los derechos de los accionistas, como por ejemplo en el derecho del voto. Esto podría quebrar el principio de paridad que existe en los derechos de los accionistas. Clase de acciones. En cuanto a las clases de acciones, existen dos tipos. Por un lado, las acciones ordinarias y por otro, las preferidas. Es importante mencionar que para que exista estos dos tipos de diferenciación de los accionistas, debe establecerlo en la escritura de la Constitución, señalando los derechos y obligaciones del accionista de cada uno de forma diferente. La diferencia principal radica en la forma de voto que tienen los accionistas que poseen este tipo de acciones. Los accionistas que poseen las acciones ordinarias tienen derecho a un voto en juntas generales u ordinarias, y los accionistas que poseen acciones preferidas tienen derecho a un voto en las juntas extraordinarias. Así también quienes poseen
este tipo de acciones tienen derecho de gozar de dividendos u utilidades de diferentes tipos en relación a quienes poseen acciones ordinarias. Esto según lo establecido en los estatutos de las sociedades anónimas. Compra y venta de acciones. En este tema todos sabemos que es parte del mundo empresarial como cualquier mercado. En el mundo de la bolsa se encuentran compradores dispuestos a cambiar dinero por acciones y en la otra parte se encuentran vendedores que buscan conseguir dinero a cambio de las acciones que poseen. Es la oferta y demanda del mercado. De esta forma, cuando demanda y oferta coinciden, se realiza esta operación. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a todos mis compañeros. Yo soy José Andrés Agarañaz. Yo les voy a hablar sobre los socios en una sociedad anónima. Vamos a compartir una diapositiva. Ahí lo tenemos. Los socios. Los socios pueden ser 2 o más personas, ya sabemos, con un máximo de 25 personas, que se reúnen para hacer comercio. Estos socios inscriben su sociedad, valga la redundancia, en el registro de sociedades del país. Estos socios tienen derechos, tienen obligaciones también. Entonces, ¿cuáles son algunos de los derechos de los socios? Pues todos los derechos que estén inscritos en el Código de Comercio y derechos adicionales que puedan estar estipulados en sus estatutos de cada sociedad, siempre y cuando no haya una contradicción con el Código de Comercio. En el artículo 269 nos habla un poco de algunos de los derechos de los socios. Uno de estos es intervenir en juntas generales. De acuerdo a lo que vea conveniente, el socio puede intervenir, puede preguntar, puede participar de esta junta, integrar órganos electivos, puede ser miembro del directorio, de los síndicos, puede ser también miembro de cualquiera de los órganos que tenga esta sociedad. Participar en utilidades, claro. Cuando hayan ganancias, el socio tiene derecho a ganancias. Cuando hayan pérdidas, también está obligado a cargar con esas pérdidas. Puede negociar libremente sus acciones, siempre y cuando el estatuto de la sociedad no diga lo contrario, porque si el estatuto estipula lo contrario, entonces se debe hacer lo que el estatuto diga. En el artículo 673 del Código de Comercio habla de la representación en la Junta. Un socio tiene derecho a ser representado por otro socio, por un tercero, en la Junta generales. Siempre y cuando este tercero, claro, no sea un administrador de la sociedad, no sea un síndico. Las obligaciones. Entre las obligaciones están responder ilimitada y solidariamente con las obligaciones adquiridas a la hora de constituir esta sociedad. Los órganos de la sociedad anónima. Estos órganos son las juntas de accionistas, el directorio y los síndicos. Las juntas de accionistas es el ente máximo representado por los socios. Será precedida por el presidente del directorio. Este presidente es elegido por los mismos socios. Entonces, existen dos clases de juntas: la junta ordinaria y la junta extraordinaria, según lo estipulado en el artículo 284 del Código de Comercio. ¿Qué se ve en la junta ordinaria? Se ve el informe de los síndicos, estado de resultados,
balance general, todo ese tipo de documentación, utilidades y pérdidas, nombramiento o remoción de directores, de síndicos, se cambia la junta general, se puede cambiar la mesa directiva de la sociedad. En la junta extraordinaria, ¿qué podemos ver? La modificación de los estatutos de esta sociedad, la emisión de nuevas acciones, emisión de bonos u obligaciones, aumento del capital o reducción del mismo, disolución de la sociedad, también podemos ver, o una prórroga, si es que hemos llegado al límite de tiempo, una transformación, de repente queremos cambiar de rubro a la hora de hacer comercio. ¿Cómo hacemos la convocatoria? Bueno, la convocatoria normalmente la hacen los administradores del directorio, los síndicos, y esta convocatoria debe tener por lo menos un orden del día establecido con antelación, hora, fecha, lugar donde se va a llevar a cabo. El quórum. El quórum es para que valga esta reunión, con cuántos socios debe contar. Si es una reunión ordinaria, debe contar con el 50% más uno de los socios con derecho a voto. Y si es una reunión extraordinaria, debe tener por lo menos el 60% de los socios con derecho a voto. El directorio será puesto por los mismos accionistas. El directorio no pueden ser menos de 3 miembros, sean o no accionistas de esta sociedad. Pueden integrarlo individuos de terceras personas, podríamos decir, siempre y cuando tengan la capacidad de ejercer el comercio. Quienes no pueden integrarlo, las personas que estén impedidas de hacer comercio según lo estipulado en el artículo 19 del Código de Comercio. Podríamos ver al artículo 19 de que nos habla las personas que han sido señaladas con sentencia judicial, los que han quebrado empresas y no se han hecho cargo de las obligaciones, funcionarios o empleados públicos de entidades relacionadas con el tipo de empresa que tenemos, el tipo de rubro. Estos directores y síndicos tienen una fianza. Ellos ponen un dinero, pueden poner sus propias acciones en fianza. Esto para asegurar que ellos desempeñen una correcta función dentro de la sociedad. Los síndicos, como sabemos, es el ente fiscalizador dentro de la sociedad, y esto igual lo pone la Junta General de Accionistas. ¿Quiénes pueden ser síndicos? Todo aquel que tenga capacidad de ejercer el comercio y que tenga sede en el mismo lugar donde se constituye la empresa. ¿Quiénes son impedidos? Obviamente los dispuestos por el artículo 19, como vimos anteriormente, los empleados de esta sociedad, por ejemplo los directores, los gerentes, no puede ser juez y parte a la misma vez. Los empleados de la sociedad hasta un cuarto grado de consanguinidad de parentesco, eso no pueden ser. Cuando la sociedad tiene distintas clases de acciones, entonces se eligen distintos síndicos para cada clase. La remuneración se la ve en los estatutos a la hora de elegir el síndico. ¿Qué remuneración, qué pago van a recibir los mismos? Bueno, eso es todo lo que podemos hablar de las sociedades anónimas con relación a los socios, directorios y juntas de accionistas.